En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo he vencido, yo he vencido. Palabras de Jesús a sus 12 discípulos. Antes, una noche, ya la última noche compartiendo con ellos, antes de ir a la cruz del Calvario. Él oró en esa oportunidad por ellos, Él les habló y les enseñó las últimas cosas como maestro que fue de ellos. Y antes de ser aprendido en el monte Getsemaní, antes de ser lo que es latigado, golpeado, bofeteado, escupido, Él realmente les habló de todas las adversidades que iban a venir cuando Él ya no estuviera. Y las adversidades que tendrían que padecer por causa de creer en Él. Y esas palabras son las que Él concluye al final de esa enseñanza y le dijo: estas cosas os he hablado para que en mí, dice Jesús, como maestro que fue, tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amados hermanos, en estas 2 semanas atrás, estos domingos hemos aprendido muchas cosas en cuanto a imitar a Jesús. En Mateo capítulo 11, 29, que han sido los 2 versículos utilizados para predicar, que es el versículo de su boletín, hemos aprendido a través de nuestro hermano Villalobos que tenemos que aprender del mejor maestro, que es Jesucristo, por excelencia. Y Él nos enseñaba y nos explicaba según la Biblia lo que es llevar el yugo. Y nos hablaba de que es un instrumento de madera que lo ocupan para domar lo que es bestias de carga, en este caso bueyes. Y nos explicaba que Jesucristo nos invita a llevar el yugo con Él, porque Él hace que sea fácil si Él está conduciendo ese yugo. Y también aprendíamos a través de eso que es fácil llevar el yugo si dependemos del maestro. Y aprendíamos también que si aprendemos a que Él nos enseñe y Él nos guíe, aprenderemos a tener descanso en nuestra vida. También a través de los labios de nuestro pastor hemos aprendido el domingo pasado del mismo versículo, que Jesucristo dice: aprended de mí que soy manso y humilde. Y aprendíamos a imitar a Jesús ahora como una persona mansa, y aprendíamos de la humildad que Jesús mostró estando aquí en la tierra en los 3 años de ministerio. Pero antes de eso Él ya era manso y era humilde desde que fue creciendo bajo la dirección de sus padres. Y también aprendíamos, según los labios de nuestro pastor, a imitar a Jesús yendo a la gente, yendo a predicar el mensaje que le fue asignado de parte del Padre. Y aprendíamos también la compasión que Cristo tuvo de poder ver la necesidad de los demás y adolecerse por esa necesidad y poder ser ese aliento, ese instrumento de vida para las personas como Cristo lo hizo. Eso hemos aprendido estos 2 domingos atrás. Y cuando hablamos del tema de imitar a Jesús como cristianos, también podemos aprender según la Biblia, según los evangelios, según las cartas paulinas y generales, podríamos aprender mucho sobre imitar a Jesús en cuanto a su santidad, en cuanto a su pureza, en cuanto a su obediencia, la lealtad que Él tuvo para el Padre y los demás, el amor que Él manifestó del Padre hacia el semejante, la justicia porque Él es justo. Podríamos aprender también de Él del servicio porque Él vino a servir y no ser servido. Podemos aprender que Él vino a ser un intercesor por la necesidad de los humanos, y podemos aprender de Él como el maestro por excelencia y como el pastor de pastores. Y todo eso lo podemos desarrollar casi en un año completo. Pero en esta mañana, obviamente por cuestiones de tiempo, Dios a cada uno nos brinda, a los que predicamos, algo en base a lo que Él quiere que su pueblo y sus ovejas escuchen. Y en esta mañana yo quiero hablar sobre este tema: imitando a Jesucristo en el sufrimiento como hijos de Dios. ¿Puede repetir eso conmigo? Imitando a Jesucristo en el sufrimiento como hijos de Dios. Estamos en un tiempo de la iglesia cristiana donde prácticamente hemos olvidado que el cristiano debe de sufrir porque es parte de ser cristiano, hijo de Dios. Estamos en tiempos en los cuales en muchas iglesias se está predicando otra cosa que no es el verdadero evangelio de Cristo. Yo estoy escuchando en otras iglesias decir: hermano, prepárese, viene la mejor década de su vida.
Estoy escuchando iglesias decir, hermano, viene la mejor temporada para ti. Prepárate, levántate, porque los buenos tiempos son ahora. Escúcheme, ese mensaje no es completamente bíblico, porque la mejor temporada para el cristiano fue el día que nos arrepentimos delante de Dios de nuestros pecados. Ese día nos cambió la vida y estamos desde ese día en la mejor temporada porque estamos caminando con el Maestro que se llama Jesucristo. Si estoy esperando mejores tiempos, estoy entonces cambiando el verdadero motivo de lo que es el Evangelio. Sufrir por causa del Evangelio. Y Jesucristo lo dijo, en este mundo tendréis aflicción. Pero Cristo dijo, confiad en mí, yo he vencido al mundo. Y esa es la esperanza de un cristiano. Y ahora quiero permitirme de parte de Dios decirle, que el sufrimiento, amado hermano, en la vida de un cristiano es algo normal que debe de aceptarse como se hace aceptando las bendiciones en nuestra vida. ¿Cuánto nos gustan las bendiciones? ¿A cuánto nos encanta ser bendecidos material y económicamente? ¿A cuánto nos gustan los problemas? A mí no me gusta. A mí no me gustan los problemas y creo que a nadie, pero debemos de acostumbrarnos porque como cristianos hemos de pasar momentos de sufrimiento. Y ahora quiero venir a decirle a usted, según la Biblia, que un cristiano debe de entender que será normal sufrir momentos determinados en nuestra vida, porque el sufrimiento es algo que Dios va a ocupar para moldear nuestra vida, nuestro corazón, desarrollar fe y madurez para seguir siempre creyendo en Él. Amén. Ahora, amados hermanos, por eso el sufrimiento en la vida de un cristiano es algo normal que debe de aceptarse como se hace con las bendiciones. Jesucristo, el ejemplo de sufrimiento, dolor y sacrificio vivo para enseñanza de la iglesia de Cristo hoy en día. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque aquí en la iglesia habemos muchos quejándonos. ¿Por qué Dios me trata así? ¿Por qué solo Dios a mí conmigo la agarra? ¿Por qué Dios siempre me hace padecer necesidad? ¿Por qué solo a mí Dios me permite enfermarme? Los demás que andan en la vida pecaminosa no se enferman, pero yo sí, hermano. Cuidado con lo que dice. Porque el sufrimiento como cristianos debe de ser algo normal de aceptarse. Porque por eso somos hijos de Dios. Y Jesucristo, el mejor ejemplo de sufrimiento. Ya voy a explicar también por qué motivo sufrimos. Así que tampoco piense que nos merecemos sufrir. Ya vamos a explicar bíblicamente. Pero entendamos que el sufrimiento es algo que debe de aceptarse. Y usted no es quien para decirle, Dios, retira esto de mí, yo no me lo merezco. Porque Dios al que ama disciplina. Porque Dios es soberano y todopoderoso. Y lo que Él hace es porque Él es sabio. Ahora, amados hermanos, como Jesucristo es el mejor modelo, hay una cita bíblica en lo que es el libro de Isaías. Y antes de que Jesucristo viniese a este mundo a nacer, ya se había profetizado que Él tendría que ser un ejemplo de sufrimiento. 600 años antes de que Cristo viniese a nacer de una mujer virgen llamada María, ya se había hablado de Él sobre qué iba a sufrir, cómo iba a sufrir y de qué manera lo haría en este mundo. Lea conmigo Isaías 53:3, por favor, en adelante. Dice la palabra de Dios, despreciado. Léalo fuerte, hermano, este es de Cristo. Desechado y despreciado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros, la iglesia, le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue, ¿por qué, iglesia? Por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Eso vivió su Dios, su Salvador, su Rey por causa nuestra.
Si alguien nos puede enseñar el sufrimiento, el dolor, el quebranto, es Jesucristo. Y todo lo que usted pueda vivir en esta vida no se compara con lo que Isaías profetizó de lo que él vivió esa tarde, esa noche, esa mañana, en esas calles de Jerusalén y en el Calvario. Hoy vengo a decirle a usted, no se justifique, no crea que usted es mejor que otro para no recibir sufrimiento en su vida de parte de Dios. Y con esto no estoy diciendo que Dios quiere que todos vivamos en sufrimiento. Dios vino a libertar una iglesia para que vivamos en paz. Pero el sufrimiento es algo que debemos de aceptar, tal cual aceptamos las ricas bendiciones de prosperidad que Él da a sus hijos, que viven también en obediencia. Y esto me hace a mí entender que el mejor hombre al cual yo puedo imitar de sufrimiento, dolor, es Cristo. Así que ya deje de decir, ¿por qué solo yo me enfermo y aquel no? Es que su imagen a imitar es Cristo. ¿Por qué Dios no sana a mi hijo y a otro ya le sanó? Porque usted no debe de compararse con otro, debe de compararse con aquel que sufrió ya antes por amor a nosotros, la iglesia de Él. Amados hermanos, si usted no cree que esto no es verdad, tengo que decírselo. En los evangelios, en Mateo, Marcos, Lucas, Juan, en esos capítulos está todo lo que Isaías dijo en el capítulo 53. En Mateo 26, del versículo 36 y todo el capítulo 27, está exactamente lo que Isaías profetizó. Está el quebranto, están los latigazos, está el menosprecio, está el rechazo, están en las escupidas, está todo lo que él aguantó. En Marcos lo certifica, en Lucas lo vuelve a repetir y en San Juan nos amplía todavía más. Si alguien en esta tierra podemos imitar en cuanto al sufrimiento y dolor que ha de llegar en nuestra vida cristiana, es a Cristo. Y si lo estoy predicando es porque tenemos que ser muy humanos, pero sobre todo espirituales, para entender que no solamente lo bueno hemos de recibir, sino también lo difícil, porque eso es parte de ser hijos verdaderos de Dios. Yo sé que todos aquí hemos sufrido un momento dado y nos hemos sentido muy mal, problemas económicos, problemas emocionales, problemas familiares, deudas, enfermedades. Algunos han sido por nuestras malas decisiones, pero otros han sido porque Dios está procesando nuestro corazón para llevarlo al corazón como el que Él tiene, santo y puro, con una convicción firme al llamamiento santo del Evangelio de Cristo. Jesús, un ejemplo de sufrimiento por la obediencia y el amor que Él mostró al Padre. Todo el dolor que Él aguantó lo hizo porque estaba obedeciendo en amor a su Padre Celestial para ser ahora nuestro mayor ejemplo de sufrimiento. Así que cuando usted y yo decimos, ay, qué domingo, qué difícil levantarme, ir a la iglesia, solo piense lo que Cristo pasó y no puso ninguna excusa para no buscar la obediencia al Padre. Cuando usted en su ministerio, en su servicio, crea que es demasiado, pregúntese, ¿cuánto hizo Cristo ya por usted? Y lo que usted y yo hacemos no es ni cerca para pagarle lo mucho que Él hizo por nosotros en la cruz. El sufrimiento es parte de ser cristianos. El sufrimiento me enseña a poder ubicarme por momentáneamente, entender lo que es el dolor de una manera tan pequeña, lo que Cristo sintió estando en la cruz por mí, estando en la cruz por usted. Ahora, amada iglesia, quiero que entendamos algo muy importante. Como cristianos e hijos de Dios, el sufrimiento será parte de nuestro vivir en este mundo. Amén. No es fácil. Y tengo que decir, muchas veces decimos, hermano, venga a los pies de Jesús, todo va a ser diferente y bien fácil. Mentira. Seguir a Cristo implica llevar una cruz. Y eso es sacrificio.
Si usted quiere venir al Evangelio por dádivas, no es el Evangelio de Cristo, como en otras iglesias se está predicando. Sí, Dios lo va a bendecir, lo dice el Evangelio, lo dice la Biblia. Pero también el sufrimiento hay que saber y aprender a vivirlo. El ser hijo de Dios trae responsabilidades y esas responsabilidades muchas veces traerá sufrimiento y dolor. Por favor, mire lo que dice Hechos capítulo 14, 22. ¿Lo puede leer conmigo? Que dice, confirmando los ancianos de los discípulos, exhortándoles a que permanecieran en la fe. ¿Y qué dice? Y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos. ¿A través de qué, iglesia? Muchas. Entremos en el reino. Nadie puede decir que es cristiano si no ha experimentado momentos de sufrimiento que le conocemos como los desiertos de Dios. Nadie. Porque Dios siempre tendrá que moldear nuestro corazón y eso nos traerá dolor y sufrimiento. ¿Sabe quién dijo eso? El apóstol Pedro. ¿Sabe después de qué dijo esos versículos? Lo puede buscar en su Biblia. Dice que después de haber sido apedreado por la multitud en Antioquía, dice que un hermano lo arrastró hasta un lugar donde ya no había gente que lo quisiera apedrear. Y dice que de ahí pensaron que ya estaba muerto. Y dice que Pedro se levantó y después de haberse levantado bien apedreado, dijo estas palabras. ¿Cuántas pedradas aguantaría usted? ¿Cuántas aguantaría yo? Dice Romanos 5:3, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en qué, iglesia, en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce. ¿Cuánto nos alegramos en las pruebas? Eso es bien difícil. Nadie lo veo aquí sonriendo. Hey, viera que estoy bien acabado, sigo sentado, pero ando feliz. Raro el hermano que puede decir eso. Raro aquel hermano que está padeciendo momentos duros de salud y decir, no hombre, aquí estoy escama, pero estoy gozoso. Cuesta pronunciar esas palabras porque no queremos aceptar que muchas veces el sufrimiento es parte de la vida del ser cristiano. Amados hermanos, Pablo está diciendo, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que cada problema, cada sufrimiento, cada dolor va a desarrollar en nuestra vida paciencia. ¿Cuántos acá son impacientes? Levanten la mano, ¿cuántos somos impacientes? ¿Cuántos queremos ya las cosas? Les espera pruebas. Les espera tribulación y angustia. Porque los impacientes viene siendo casi sinónimo de soberbia. Y Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Amados hermanos, miren lo que el apóstol Pedro también dice en su carta, ya siendo viejo. Amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña aconteciere. Sino, iglesia, gozaos por cuanto sois participantes de qué? De los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con ¿cómo? Con alegría. Lo está diciendo un pastor ya anciano de edad, casi 40 años después de que conoció a Cristo y que Cristo se fue a los cielos. Él ya siendo viejo, ya maduro en la fe, él dice, no nos sorprendamos con el fuego de la prueba. Es parte de ser cristiano, sabiendo que un día vamos a padecer todo eso, pero un día nos vamos a glorificar con Él y vamos a gozarnos en su presencia. ¿Cuántos desean sufrimiento? Y está bien que no lo desee, hermano. No le estoy invitando a que usted anhele, Señor, castigame, quiero sufrir. No. Pero tampoco se extrañe cuando lleguen cosas difíciles. Si yo estoy predicando esto es porque quiero entender también en mi corazón que en el camino del reino del Evangelio de Cristo
No todo será color de rosa. Hay momentos duros de dolor en los cuales usted tendrá que llorar y va a aprender que Dios lo está moldeando para sacar algo bueno y mejor de su vida. Y aprender de eso para luego recordarlo con gozo, saber que Cristo logró sacarlo de esa situación difícil para que su nombre siga siendo enaltecido. Amados hermanos, mire también lo que dice Pablo como recomendación a Timoteo. Léalo por favor. ¿Qué tal si nuestro pastor nos dijera eso todos los días? A ver, léalo conmigo. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Hágame un gran favor. Repítale esta frase a la persona hermana que tiene a la par. Véalo los ojos con compasión, con autoridad y dígale, hermano, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Se lo voy a poner a los salvadoreños. ¿Cómo le tendríamos que decir eso a todos los jóvenes, varones y hombres de acá? Sean verdaderamente hombres sufriendo por Jesús. Y a las mujeres, sean verdaderamente mujeres sufriendo por el Evangelio, porque es parte de ser hijos de Dios. Iglesia amada, no solamente aceptemos lo bueno y las bendiciones, seamos maduros para aceptar el dolor, las enfermedades, los padecimientos, las necesidades, porque en medio de eso algo Dios va a ser glorificado. Pablo se lo dijo a un pastor joven y él se lo dijo, sufre penalidades. Escúchame bien, no como cualquier soldado, como buen soldado de Jesucristo. Segunda Timoteo 2:11, palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Y si sufrimos, también el sufrimiento está en la Biblia. Y es parte de ser hijo de Dios. Y si yo lo estoy diciendo, amados hermanos, es porque nos hemos hecho de una manera negativa, aunque no, por cristiano no debo de padecer nada, perdóneme, pero no es así. Como cristiano usted está llamado a ser bendecido, lo dice Efesios, que usted y yo ya somos bendecidos en lugares celestiales que Dios ha preparado. Pero también la Biblia me enseña que mientras esté en la tierra tendré aflicción, pero debo de tener paz porque Cristo ya venció al mundo. Y mientras esté pasando en este mundo, habrán etapas de mi vida que debo de ser suficientemente hombre o mujer, hijo de Dios, para aceptar tanto lo bueno como lo malo que pueda suceder. ¿Y por qué digo esto? Porque muchos que vienen al Evangelio se convierten, pero cuando vienen las pruebas en su propia familia, se van y dicen, no, no funciona. Es porque nunca vino por Cristo, vino por cambiar su necesidad, no por aceptar a Jesucristo. Muchos de los hermanos acá que pasan años en la iglesia se van y dicen, no, de verdad que en vez de irme mejor me fue peor estando en la iglesia. Entonces no vinieron por cambiar una realidad de su vida de necesidad, no por madurar su fe en Jesucristo. El sufrimiento es parte de ser cristiano. Y escúcheme bien esto. Usted y yo necesitamos depender de Dios. Y si usted cree que por ser hijo de Dios no merece sufrimiento, porque eso refleja que usted es un pecador o que anda en la vida de pecado, déjeme decirle, en la Biblia hay hombres y mujeres que siendo grandes siervos de Dios, Dios los puso para padecer, para ser ejemplo nuestro. Y aquí tengo una lista que quiero que lo lea conmigo. Tenemos a un hombre llamado Noé. Le llamaban loco por predicar que venía un diluvio. Millones de personas murieron, pero antes de morir lo condenaron, lo insultaron. ¿Qué no hablaron de Noé y de su familia? Sufrió escarnio, pero se mantuvo firme ante Dios. Tenemos a un Moisés. ¿Cuánto no sufrió en el desierto? Y le tocó sufrir con la dura gente que le tocó guiar en el desierto. Gente mala, gente con un corazón endurecido, orgulloso, soberbio. Y le tocó padecer por ellos. No entró a la tierra prometida. Dígame si eso no es sufrir. Josué
Le tocó pelear batalla tras batalla tras batalla para conquistar la tierra prometida. A una Ruth que enviudó joven. Y en la cultura judía, que una señorita quedara viuda tan joven era no tener honor después de eso. Y se quedaba a esperar que viniese un hombre que pudiera redimirla. Y eso ya no era tan digno, porque ningún hombre quería llevarse a alguien ya que venía de ser segundo, iba a ser segundo ya después del primero que estuvo en su vida. Pero Dios la puso para mostrarnos que a pesar del dolor, de no tener nada, de vivir en pobreza, hubo un alguien que Dios le levantó llamado Boaz, que la honró, la levantó y le dio honra y gloria. Y Ruth es un tipo de Cristo. Amados hermanos, tenemos a una Noemí, la suegra de Ruth. Dice que se declaró una mujer amargada porque murió su esposo, sus 2 hijos y una nuera la abandonó. Solo Ruth se quedó siendo fiel. Ella misma se dijo que quería ser amargada. Pero Ruth fue el instrumento para que ella, en vez de ser amargada, después quedara siendo una mujer anciana, feliz. Porque fueron redimidas tanto ella como Noemí. Tenemos a una Ana, mujer estéril, sufriendo por querer ser madre. A un David siendo perseguido por el mismo rey Saúl. A un siervo Job que la Biblia le llama un siervo perfecto delante de Jehová. ¿Qué pecado estaba haciendo Job? Nada. Dice la Biblia que levantaba altares de adoración por si sus hijos habían pecado. Y aún así, Dios permitió que el enemigo, Satanás, el diablo, le pusiera una enfermedad difícil y horrible. Pero dice la Biblia que él era perfecto delante de los ojos de Dios. Era un hombre correcto delante de los ojos de Dios. Sin embargo, también sufrió. Sus amigos le dijeron: Job, arrepentite. Sos pecador, tu pecado te está matando. ¿Y sabe qué? No era el pecado, era para que quedara para nosotros como instrumento de enseñanza. Que Dios, aunque usted camine bien, siempre lo pasará por un momento difícil para que su nombre siga siendo glorificado. Al final Job tuvo que orar por los 3 que le hicieron juicio. Por eso tenga cuidado cuando habla de un siervo. Tenga cuidado cuando habla de un líder, de un pastor o de alguien que usted no conoce su historia. Porque al final esas 3 personas, escúcheme, entraron en maldición por hablar mal de Job. Job estaba así porque Dios lo permitió, no porque estuviera en pecado. Y al final del capítulo 42 dice la Biblia que Dios le dice a Job: ahora ora por aquellos que te condenaban. Y Job ora por ellos. Entonces el sufrimiento no viene solamente porque usted esté en pecado, sino porque habrán momentos que Dios tiene que tratar en su corazón para moldearlo. Usted puede tener la lista acá. Tenemos a un Elías, hombre de Dios, mató a 800 profetas de Baal, hombres satánicos. Hizo una limpia de brujería en ese lugar. Y después de haberlos matado, dice la escritura, que tuvo miedo y se fue corriendo y se metió en una cueva. Y ahí pasó varios días, se deprimió, sufrimiento. Y nadie estuvo ahí para consolarle. Pero Dios apareció y le dio consuelo. Un hombre de Dios haciendo las cosas de Dios, sufriendo en una cueva solo. Y usted tiene aquí a un listado impresionante, que no cada uno tiene una historia que podríamos contar en cuanto al sufrimiento. Y ninguno de ellos estaba haciendo pecado, sino que estaba haciendo la voluntad de Dios. Usted tiene a un Pablo, Hechos 9:15. ¿Sabe qué dice en la Biblia? Dice Dios: ve, porque instrumento me es este, para llevar el evangelio a reyes y príncipes. Y yo le enseñaré, dice Dios, lo que ha de sufrir por causa de mi nombre. Pablo fue escogido para sufrir. Y por eso Pablo es quien es en la Biblia. Amados hermanos, el sufrimiento es parte de ser cristiano. Así que si está padeciendo algo difícil en estos momentos, claro, tiene que analizar si es por culpa del pecado, que vamos a ver las causas, o si es porque está caminando bien y Dios quiere tratar en su corazón y moldear algo, o porque está rodeado de las personas incorrectas. Ahora, iglesia, ¿por qué sufrimos como cristianos?
Quiero que lea esto conmigo, por favor, porque ahí está la clave. Porque yo no quiero que entienda que Dios quiere que todos andemos sufridos. No. Dios ocupa estas herramientas. El sufrimiento es una herramienta para moldear el corazón del hombre. Pero muchos de los que estamos hoy acá en la iglesia estamos sufriendo no porque Dios quiera que sufran, sino porque hemos escogido sufrir voluntariamente. ¿De qué manera? Algunos creyentes sufren por la misma razón que sufren los que, iglesia, los incrédulos, a consecuencia de sus propias acciones pecaminosas. No culpe a Dios de su sufrimiento si es el resultado del pecado. Si usted está bien fregado de sus finanzas, porque usted hizo malos préstamos, porque no ofrenda, no diezma, no culpe a Dios de sus problemas financieros. Si usted está fregado porque salió de fiador y a usted hoy le está tocando pagar, no piense que es sufrimiento de parte de Dios, porque la Biblia dice: no saldrás por fiador de nadie. Si usted está sufriendo una grave enfermedad porque usted nunca paró de tomar todos los días 1 litro de Coca-Cola y tiene problemas de insuficiencia renal, no diga que es sufrimiento de parte de Dios, porque usted mismo decidió destruirse su vida. Si usted es una persona que desde hace mucho ha guardado resentimiento en su corazón de todo lo que le han venido haciendo y no ha querido perdonar, no diga que anda preocupado y que tiene ansiedad y que tiene problemas de depresión, porque usted mismo no ha querido liberar su corazón para que la paz de Dios reine. Entonces aprendamos a diferenciar. El sufrimiento sí es algo que debemos de imitar porque Cristo lo sufrió. Es parte de la vida cristiana y veamos a Cristo en la cruz muriendo, pero escúcheme. Muchos de los que estamos acá estamos sufriendo por nuestra propia manera de vivir en pecado. Esa es la primera forma de por qué estamos sufriendo. Y no porque Dios quiera, sino porque hemos decidido sufrir por culpa de nuestro propio pecado. No espere que Dios bendiga su matrimonio si usted no está actuando como el hombre y la mujer que debe de ser según la Biblia. No espere que en su familia haya paz y amor si usted no está sembrando realmente la paz de Dios que en la Biblia está en su hogar. Si está sufriendo problemas en su familia, es porque usted necesita vivir bajo la soberanía de Dios para que su hogar cambie. Y entonces ese sufrimiento no es cuestión de que Dios está tratando, no, usted mismo decidió meterse en problemas y por eso está sufriendo. Pero Cristo nos quiere libertar de eso si usted se lo permite, al igual que yo. Ahora, la segunda causa de por qué el sufrimiento viene a la vida del creyente, porque viven en un mundo pecaminoso y corrupto y a veces se torna inevitable el sufrir por aquellos que son atacados por el poder del mal. Usted y yo tenemos que ser sabios con quienes convivimos alrededor. Porque muchas veces usted y yo estamos sufriendo por culpa de otros. Porque hay maldad en este mundo. Y sus amistades pueden ser lo que esté afectando que usted esté sufriendo. Usted tiene que aprender inclusive a saber con su núcleo familiar con quienes debe de convivir. Su deber y el mío es predicarles el evangelio, amén. Pero no quiere decir que tiene que estar siempre con todos juntos. Si dentro de su núcleo familiar o su familia cercana hay personas que en vez de ayudarle a crecer, la están matando, hermano, usted mismo está accediendo a vivir en sufrimiento. ¿Qué sucede en un hogar cuando un hijo no quiere nada con Dios? ¿Trae dolor a los padres, sí o no? Entonces muchas veces usted va a sufrir por el lugar en el cual usted decide vivir y con las personas que usted decide estar y con las personas que usted admite dentro de su núcleo cercano familiar o con las amistades que ha decidido escoger. Porque en vez de acercarla a Dios, la están llevando a maldición. Amados hermanos, y hay una última de por qué sufrimos como cristianos, y esa es la que quiero enfocarme. Usted y yo sufrimos o hemos de sufrir como algo normal, natural de un cristiano por esta causa.
Como cristianos somos uno con Cristo. Si de verdad lo tenemos, si de verdad nos hemos arrepentido, si de verdad hemos sido sellados por el poder del Espíritu Santo. Como cristianos somos uno y como resultado participamos de ¿qué, iglesia? En sus sufrimientos, lo cual es un requisito para que Cristo sea. ¿Cuántos acá tenemos al Espíritu Santo? Escúcheme lo que voy a decir. ¿Cuántos ya fuimos sellados por el poder del Espíritu Santo? El Espíritu Santo tiene que sacar lo que nos sirve de nuestra vida, ¿sí o no? Dios tiene que moldearlos para poder parecernos mucho más a Él, ¿sí o no? Y entonces, por ser hijo de Él y porque Él quiere lo mejor en su vida, ¿qué va a hacer Dios? Ordenar su templo, que somos nosotros. Y eso va a doler. ¿Cuánto necesitamos que Dios moldee nuestro corazón? Y eso duele. Duele. Si de verdad entendemos lo que es el sufrimiento, amados, que Dios quiera cambiar nuestro corazón a su imagen, a su sentir, eso nos va a doler. Porque su corazón y el mío, por naturaleza, están inclinados al orgullo, a la maldad. Y si estamos dispuestos a que Dios cambie eso, nos va a doler como hijos que somos de Él. Porque somos uno con Él. Y eso trae dolor, trae sufrimiento. Llorar como hijos de Dios no es malo si es por causa de vivir y glorificar su nombre. Caer de rodillas quebrantado por causa de Dios no es malo si usted entiende que es lo mejor que Él está haciendo para que usted y yo nos parezcamos más a Él. Aguante. Diga amén, Señor, yo aguantaré si es necesario para que yo pueda hacer más a tu imagen. Cámbiame aunque duela. Y eso dolerá, será sufrimiento para nosotros. Y eso solamente se logra cuando estamos entendiendo lo que Él es sobre nosotros. Amados hermanos queridos, yo no vine hoy a dar un mensaje fatalista de que aguantemos el sufrimiento. No, estoy hablando de que tenemos que aprender a recibir tanto lo bueno como lo malo de todo lo que en la vida cristiana nos ha de pasar. Le he mostrado que Cristo es el mejor modelo a imitar en cuanto al sufrimiento, en aquellos momentos difíciles que llegan a nuestra vida, de cualquier tipo de problema. Pero también quiero que entendamos a identificar por qué estoy sufriendo. Si es por mi pecado, si es por causa del evangelio o es por causa de otras personas que he permitido que estén cerca de mí. Pero también es importante que usted entienda esto. ¿Para qué sirve el sufrimiento? Quiero que usted y yo leamos estos versículos, por favor. ¿Para qué nos sirve el sufrimiento como hijos de Dios? Filipenses 3:10, léalo fuerte conmigo, iglesia. A fin de conocerle y en el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a Él. Palabras del apóstol Pablo, ya obviamente esperando la muerte, escribiendo esta carta desde la cárcel, estando en un momento difícil. Él dice esto, porque Él quería llegar a ser imitador, semejante a los sufrimientos que Cristo padeció, para ser más parecido a Él y ser menos yo. El sufrimiento que proviene de Dios nos hace parecernos más a Él, para comprender el dolor. Dice Romanos 5:3, y no solo esto, sino que también, iglesia, nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce. Dios quiere que la iglesia entienda que hay momentos de tribulación, de sufrimiento, para desarrollar esperanza, paciencia, hasta que Él venga. Para que usted sea más fuerte cada día en esa paciencia desarrollar. Y dice 2 Corintios 1:4, el cual nos consuela en nuestras tribulaciones. ¿Para qué, iglesia? Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación,
por medio de la consolación con que nosotros consolamos, somos consolados por Dios. Las tribulaciones que usted y yo hemos pasado en los años de ser cristiano es para una causa principal. Para que por medio de ese dolor usted ahora sea alguien que pueda consolar a alguien que va a atravesar en un momento determinado esos problemas que usted ya atravesó con Dios. A eso se le conoce como ser empático. Usted no puede entender a una persona que está adoleciendo de cáncer si usted antes no ha pasado por esa situación. Usted no puede entender a una persona que no tiene cómo pagar en el mesón el cuarto donde vive si usted nunca tuvo esa misma necesidad. Usted no puede entender a una persona que atraviesa problemas de matrimonio si usted nunca ha estado en los zapatos de un matrimonio. Pero por eso dice la Biblia, para que podamos también nosotros consolar a los que han de padecer esos problemas también. Su sufrimiento, jóvenes, padres, madres, nuestros sufrimientos en la vida cristiana son con un propósito: poder comprender a otros cuando lo padezcan. Así que no se queje si sufre. Glorifique a Dios, aprenda de ello y a través del dolor que ha de padecer, cuando usted esté sano, glorifique a Dios y ayude a otros que han de estar en su situación en un momento determinado. Desarrollemos paciencia y permitamos realmente entender lo que Cristo ya vivió y padeció por nosotros. Y termino con esto. Aprendamos a ver el sufrimiento en nuestra vida cristiana como una herramienta para desarrollar madurez, convicción y fe. ¿Se vale llorar? Sí. ¿Se vale reclamar? No. ¿Se vale orar? Sí. Pablo, el mejor exponente de sufrimiento. Porque 3 veces le he orado al Señor sobre mi aguijón en la carne, dice el apóstol Pablo. Y las 3 veces me dijo el Señor: Pablo, bástate en mi gracia. ¿Sabe qué significa eso? Pablo, no te voy a sanar, que mi amor te sea suficiente. Y para Pablo fue suficiente. Y murió en una cárcel por amor a Cristo. El sufrimiento, iglesia, es parte de ser hijos de Dios. Pero identifique por qué estamos sufriendo. Lo ideal sea que suframos por causa del Evangelio, por tratar de imitar a Jesús, no por culpa de nuestros propios pecados, ni por las personas que tenemos alrededor que nos dañan y nos hacen sufrir. Aprendamos a sufrir si es necesario por causa de ser imagen de Cristo en la tierra, hablando de Él, sirviéndole a Él, honrando su nombre, aprendiendo de Él. Por esas causas aprendamos a sufrir. Y le aseguro, el sufrimiento no dura para toda la vida, porque cuando Él aparezca nos dará un cuerpo de gloria y no habrá sufrimiento ni dolor, dice la Escritura. Amado Dios, gracias por tu preciosa palabra. Alabado seas, mi Jesús, en esta oportunidad. Ayúdanos a identificarnos en tu muerte, en tu dolor, no solamente en las bendiciones. Ayúdanos, Señor, como iglesia, a madurar en fe y en convicción, que tanto lo bueno como también cosas malas han de llegar a nuestra vida para moldear nuestro carácter y mostrar si verdaderamente somos tus hijos y si nos parecemos realmente a ti. Enséñanos en esta oportunidad a levantarnos. Ayuda a aquellos hermanos que están en momentos difíciles. Que esta palabra venga a ser de aliento y consuelo, sabiendo que Dios está al frente. A ninguno de los hombres en la Biblia que estuvieron padeciendo los dejaste solo. Siempre estuviste abrazándoles, consolándoles con tu Santo Espíritu. Y tu iglesia, que pagaste ya un precio por ella, tú sigues mostrando esa compasión y amor cada día. Tu palabra nos dice que no nos has dejado solos, que has enviado a tu consolador por excelencia. Y tú mismo lo dijiste,
que tú estarás con nosotros hasta el fin del mundo. Y en esa promesa descansamos, que si bien habrán momentos difíciles de dolor, tú estás con nosotros. Amado hermano que estás ahí orando, hermana, joven, señorita, yo no sé tu condición. Quizás no pueda entender tus problemas de salud, familiares, económicos o de otro índole, pero Dios sí. Dios está ahí. Dios siempre ha estado ahí consolándote, diciéndote, hijo mío, todo tiene un tiempo. Solo confía en mí. Ten paz en mí. Yo he vencido el mundo. Yo le invito a que descanse en Dios, entregando sus problemas, entendiendo que es parte de ser cristiano. Solo dígale, Señor, acepto. Solo ayúdame a aguantar en ti. Y cuando salga de las situaciones difíciles, permíteme exaltar y glorificar tu nombre en testimonio para que tú seas glorificado. Y mientras usted ora y agradece, yo no sé si entre nosotros hay alguien que aún no ha entregado su vida, su corazón a Cristo. No sé si entre nosotros hay alguien que aún no se ha arrepentido de su vida pecaminosa y reconoce que necesita un Dios para ser sanado, restaurado y levantado y puesto como hijo de Él. Esa es la oportunidad que Dios le brinda. ¿Habrá entre nosotros alguien que aún no ha entregado su vida a Jesús? Amigo, no pierdas más tu tiempo en este mundo. Entrégale tu corazón a Jesús. Entrégale tu vida. Él te la va a transformar en algo maravilloso. No será fácil, pero Él estará contigo. Amado amigo, amiga, ten valor en Jesús. Los tiempos son difíciles, pero Él quiere ser hoy tu Rey y tu Señor si tú te rindes a Él. ¿Habrá alguien entre nosotros que hoy quisiera entregar su vida y rendirse a Cristo? Levanta tu mano donde tú estás. Queremos realmente orar contigo, orar por ti. Y si hay alguien entre nosotros ya creyente, evangélico, que quisiera reconciliar su vida, su relación con Jesús, reconociendo que no está caminando bien, reconociendo que solo lo ha buscado cuando necesita, pero no tiene una relación real y verdadera, levanta tu mano. Queremos orar contigo para que Dios te dé nuevas fuerzas espirituales. Si no lo hay, Padre, gracias, porque en tu amor y en tu misericordia descansamos. Síguenos, Señor, bendiciendo en tu amor. Y aquí te esperamos hasta que tú regreses. En Cristo Jesús. Amén. Y en esa misma actitud vamos a, si ustedes se fijan, hay ciertas caritas que no vemos y algo es porque no, si no lo vemos, algo está sucediendo, ¿verdad? Pueden estar enfermos, algo familiar puede estar sucediendo y realmente, hermanos, como se nos ha predicado, a veces es mejor consultar, preguntar, animar y no juzgar, que es lo que se nos hace más fácil, ¿verdad? Así que vamos a orar por aquellos que no hemos visto porque están pasando tiempos de prueba. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Si entre vosotros hay muchos que están enfermos, pasen adelante. La fe del justo puede mucho. Yo sé que algunos tienen problemas